Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por gozo y alegría de corazón. Esta es una declaración del profeta Jeremías e indica cómo nosotros nos aproximamos a las Sagradas Escrituras, con hambre espiritual, y cómo seremos saciados, siendo reavivados por su palabra. Por eso todos los días nos encontramos para meditar y reflexionar sobre un capítulo de la Biblia. Hoy lo hacemos sobre el capítulo 7 de Jeremías, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Por favor, asístenos con tu Espíritu. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Del capítulo 7, 8, 9, 10 y 11 de Jeremías nos presenta una serie de sermones que tienen al templo como centro y que de alguna manera son predicados o presentados por Jeremías. Como Jeremías no era sacerdote, su predicación fue desde el atrio del templo. Y nosotros podemos leer lo siguiente. El primer tema tiene que ver con un contraste o una declaración de la religión falsa e inútil. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, que es palabra de Dios. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí, desde la entrada, desde el atrio, proclama este mensaje. Escuchen las palabras del Señor todos ustedes, habitantes de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor. Versículo 3. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Hay una promesa condicional, un Dios que ofrece una tierra y una vida, pero un pueblo que debe responder y aceptar los condicionamientos de esa promesa. En este caso, ¿cuáles son? El enmendar la conducta y las acciones, el no confiar en las palabras engañosas de falsos profetas, enmendar la conducta y las acciones, otra vez está repetido el concepto en el otro pasaje, practicar la justicia los unos con los otros, no oprimir ni al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, y no derramar sangre inocente. Resumiendo, mejorar el estilo de vida, amar al prójimo, no oprimir y poner siempre como prioridad a Dios. Versículo 7. Entonces los dejaré seguir viviendo en este país. Versículo 8. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses. Versículo 10. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. La hipocresía, ¿no? Van al templo, pero su vida no armoniza con lo que se predica desde el templo. Y aquí en estos pasajes hemos tenido un repaso de por lo menos 5 de los 10 mandamientos.
porque hablan allí de los dioses ajenos, habla también de robar, de matar, de cometer adulterio, etc. Dios espera un compromiso de fidelidad de parte de sus hijos. Versículo 12. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice con Silo haré con esta casa que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Los echaron de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. El versículo 16 tiene un párrafo para Jeremías. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques, no me insistas, porque no te escucharé. Dios ya había dado muchísimas oportunidades y había llegado el tiempo de intervenir haciendo justicia. De la misma manera ocurre con el mundo de hoy. Dios ha dado y está dando muchísimas oportunidades. De aquí a poco Él va a intervenir haciendo justicia y definitivamente. El versículo 20, por eso así dice el Señor omnipotente, descargaré mi enojo y mi furor sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, los árboles del campo, los frutos de la tierra, y arderá mi enojo, no se apagará. La justicia de Dios expresada a través del enojo. Versículo 21, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada, ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es que para Dios la obediencia es mejor que el sacrificio, que el ritual, que el formulismo. Obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. El capítulo continúa, aparece desde el versículo 30 en adelante el valle de la matanza y cómo las personas, el escenario muestra, revela la intervención de Dios y los actos justos del Señor, terminando con el pecado y con los pecadores que no resolvieron sus cuentas con Él. La religión falsa e inútil. No tiene sentido un manto de religiosidad externa. No tiene sentido una vida de hipocresía, como una cáscara de nuez vacía, sin semilla, sin fruto, puro ruido. No tiene sentido. Tenemos que estar agradecidos de tener la oportunidad de vivir íntegra, auténtica, fielmente el mensaje de Dios. ¿De qué otra manera podríamos reaccionar frente a la verdad y al mensaje revelado del Señor si no es con una experiencia de vida auténtica, íntegra y totalmente responsable? Que podamos en los minutos que siguen aprovechar la oportunidad, hablar con Dios y decidir qué queremos hacer de nuestra relación con Él. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos si tantas veces solo hemos mirado nuestra fachada para dar la idea de un religioso. Ayúdanos, queremos ser auténticos, íntegros, limpios, fieles. Bendice a cada uno de nuestros queridos amigos y concédenos la manera de vivir así. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.